Muy buenos días. Es muy grato darle la bienvenida a este espacio de CEFIE conversando con Ana Isabel Sanz, en el cual abordaremos un tema de especial relevancia para el desarrollo humano, los aspectos fundamentales y prioritarios que deben de considerarse para favorecer un tránsito más equilibrado de las personas a lo largo de la infancia y la adolescencia. Estas etapas constituyen periodos decisivos del ciclo vital, ya que es durante la infancia cuando se establecen las bases del desarrollo de la personalidad, se configuran las primeras experiencias socioemocionales y se adquieren habilidades, valores y patrones de comportamiento que van a influir significativamente en la vida adulta. De igual manera, la adolescencia representa una etapa de profundos cambios biológicos, cognitivos, emocionales y sociales que demandan condiciones de acompañamiento y apoyos adecuados para promover un desarrollo integral de la personalidad. En este contexto, resulta imprescindible reflexionar sobre aquellos factores que contribuyen al bienestar y al equilibrio en estas etapas de la vida, con el propósito de generar entornos que favorezcan el desarrollo saludable, la construcción de una identidad sólida y el fortalecimiento de las habilidades y capacidades necesarias para afrontar los desafíos del futuro, es que tenemos esta conversación hoy, lunes 22, con la doctora Ana Isabel Sanz García. Pero antes de iniciar, platicarles un poco de quién es y cuál es el desarrollo profesional que ha tenido la doctora Ana Isabel Sanz García. Podemos cerrar los micrófonos que tengan abiertos para poder que no haya interrupciones. La doctora Ana Isabel Sanz García es una destacada psiquiatra con más de 20 años de experiencia en el ámbito de la salud mental. Se especializa en trastornos afectivos, ansiedad, trastornos de la personalidad y psicosis. Ha trabajado tanto en la atención de personas adultas como en infantes y juveniles. En la psiquiatría forense se ha desempeñado como peritos en casos civiles y penales. Actualmente, la doctora Sanz es directora médica del Instituto Psiquiátrico IPSI, donde ha implementado programas específicos para la rehabilitación de patologías psíquicas severas y la neurorehabilitación en trastornos cognitivos. Además, dirige el Departamento de Psiquiatría del Centro de Rehabilitación de Alicia Plaza en Madrid, además de compaginar su labor clínica con la docencia, siendo tutora académica en diversas universidades y participante activa en la divulgación científica mediante publicaciones y ponencias en congresos especializados de psiquiatría y en educación. Este año ha sido reconocida en los Premios Europeos de Medicina como una de las voces más destacadas de la psiquiatría actual. La doctora Sanz ha publicado varios libros, entre ellos Resiliencia y acoso escolar, Los ejes transversales, Aprendizajes para la vida, Las heridas emocionales del COVID-19 y el último, sobre el cual vamos a basar nuestra charla de este día, que se titula Por una infancia y adolescencia más equilibradas, que lo tenemos aquí. Es un material muy accesible para su lectura y creo que pudiera ser un material también para analizarse, reflexionarse y discutirse dentro de las aulas, en las escuelas normales, debido a que estamos en contacto directo con la niñez, las infancias y las adolescencias durante el desarrollo profesional de los profesores que formamos en las escuelas normales. Bienvenida, doctora Sanz. Adelante. La escuchamos. Buenos días al público que se une desde el otro lado del Atlántico. Buenas tardes aquí en Madrid. Buen día a todos. Os agradezco muchísimo esta oportunidad de compartir puntos de vista desde especialidades distintas que estamos, no sé si condenadas, pero invitadas a entendernos. Así que estoy muy a gusto de estar aquí.
Muchísimas gracias. Es un placer recibirte en este espacio. Creo que podemos tutearnos, nos conocemos. Y la charla pretendo que sea amena, que sea en un marco de confianza para que nuestros estudiantes que nos acompañan, tanto del Instituto Estatal de Educación Normal como de la Universidad Trilingüe de Torreón, tengan y todo el público que nos acompaña a nivel nacional tenga, y debo decir que internacional también, porque tenemos gente de España conectados ya. La doctora María Antonia Casanova, le damos las gracias por acompañarnos este día en este conversatorio. Y bueno, el Centro de Formación e Innovación Educativa CEFIE busca promover estos espacios de conversación para beneficio de nuestras comunidades educativas, pero también de la educación en general de la sociedad. Así que vamos a empezar y vamos a hablar de los cimientos para una buena infancia. Por cierto que el título que le diste a la introducción de tu libro me gusta y coincido, lo voy a leer textualmente. Dice, y todo empieza con un acto de voluntad y generosidad. Y creo que tienes razón, tiene sentido el título que le has dado, porque no importa el origen de nuestra concepción, se agradece la generosidad de quien permitiera se nos diera vida. ¿Te parece que empecemos por la primera pregunta? Y te voy a pedir, por favor, que nos hables acerca de esos primeros vínculos emocionales que hay en la infancia y que establecemos, de hecho, al nacer. ¿Por qué son tan importantes para el desarrollo cognitivo y social, así como la conformación de la personalidad? ¿Qué se requiere para tener vínculos sanos con nuestras infancias? Y también, ¿qué consecuencias puede traer para el desarrollo de la personalidad el que haya situaciones que pudieran no crear esos vínculos de manera sana? Adelante, doctora Sanz. Bueno, una pregunta y una cuestión tan básica que daría para enciclopedias. De hecho, creo que una de las cuestiones que en este momento se ve más en los problemas emocionales y conductuales de la infancia tiene que ver con los vínculos familiares, con los vínculos primarios, los que se establecen con las primeras personas significativas en nuestra vida, que normalmente son la madre y el padre, pero no siempre es así, porque una de las características de nuestra sociedad es las circunstancias tan variadas en las que se produce el proyecto de un nuevo ser. No existe ya la familia prototípica, papá, mamá y un bebé. Estamos en una sociedad diversa en la que nos podemos encontrar familias monoparentales, familias eh, homo, heterosexuales, familias en las que hay un solo progenitor que ha hecho después otras parejas, a veces y a veces no. Y incluso personas, porque pueden ser tanto a priori mujeres como hombres, que deciden emprender la maternidad o la paternidad en solitario. La medicina nos ha dado tal cantidad de posibilidades a nivel de gestación que se ha convertido en un mundo. El proyecto de engendrar un nuevo ser ahora mismo tiene muchísimas versiones que condicionan después muchas cosas, aunque no nos demos cuenta. ¿Por qué son tan importantes los vínculos primarios, sea con quien sea? Los vínculos primarios son importantes tanto en etología animal como en etología humana. ¿Por qué hablo de la etología animal? Porque yo cada vez que hablo de los vínculos se me viene a la cabeza la imagen de Konrad Lorenz seguido por una pandilla de patitos que lo habían adoptado como papá. Es decir, incluso los animales descubren el mundo y adquieren la madurez para moverse en él, vinculándose a una figura de referencia, que es la primera que les conecta con el mundo.
Lo que sucede es que los animales suelen hacerlo de una manera más rápida. Las personas, los niños, necesitan más tiempo. Necesitan más tiempo porque su sistema nervioso, cuando se produce el nacimiento, está en un estado mucho más primitivo y además tiene que llegar a un estado mucho más evolucionado que el de los animales. Con lo cual hay un periodo mágico, diría yo, que abarca, hay una primera etapa que es hasta los 2, 3 años y luego los 5 años también es una referencia temporal importante donde de hecho se reconstruye una persona. Es decir, es importante cómo nace un menor, pero lo que sucede en los 2 primeros años es definitivo para cómo va a percibir el mundo, para su equilibrio emocional, y eso está condicionado por el entorno que le recibe, porque un menor está en un estado de vulnerabilidad plena. Lo que reciba de las personas que lo van a cuidar en esos 2 primeros años mágicos y posteriormente en los 5 primeros, va a condicionar su estructura cerebral. Creo que es lo suficientemente importante como para saber que condiciona toda su vida. Mm, yo tenía un jefe que pensaba que la psiquiatría infantil, la psicología infantil no era importante. Yo empecé viendo adultos y en todos he encontrado lo mismo, que los adultos que eran dependían de cómo habían vivido sus infancias. Y ahora que he vuelto a los orígenes, después de 20 años, veintitantos ya, de práctica profesional a la psiquiatría infantil, es lo que confirmo. Ahí se gesta todo. Por eso creo que la protección de la infancia, el ayudar a los padres y a los profesores también a dar una buena y una segura infancia a los menores puede cambiar una sociedad. ¿Qué tipos de vínculos se pueden dar? Pues básicamente se aceptan tres. El que promueve un apego seguro, es decir, el que genera confianza en el recién nacido, un vínculo ambivalente, es decir, eh, a veces muy cercano, a veces muy lejano, que en el futuro va a generar normalmente personalidades muy ansiosas, es el apego evitativo o ansioso. Y luego hay un apego que es el que más problemas genera en la edad adulta, que es el llamado apego desorganizado. Y que normalmente tiene que ver con dificultades que ya existen en los padres. Ese apego desorganizado lo que produce es una percepción caótica del mundo, un no saber qué te vas a encontrar, un no saber que hay un adulto que te va a contener cuando tienes una emoción desagradable, cuando tienes una necesidad que no es solo material y que por lo tanto genera mucha desorganización mental y conductual. Básicamente esos tres patrones son los que existen y tienen mucho que ver, desde luego, con la estructura familiar y con la estructura de la persona que cuida a ese recién nacido, pero también la escuela. Mm, Y eso es lo que yo he querido transmitir en este libro, que la familia es muy importante. De hecho, muchas veces, si no se consigue trabajar con la familia, no vamos a poder llegar a, a dar lo que necesita un menor, pero no es la única que aporta cosas al menor. La escuela tiene un lugar muy importante y creo que debe perder sus complejos, porque muchas veces se siente desencantada frente a una sociedad muy complicada, que no favorece la estabilidad emocional y piensa que no puede hacer nada. Yo lo que defiendo en este libro y con mucha convicción es que la escuela puede hacer mucho y mucho bien y que es una gran responsabilidad, pero también
un estímulo profesional inmenso. Muy bien. Quisiera retomar algunos aspectos de lo que nos acabas de explicar porque me interesa destacar dos en específico. El primero es, efectivamente, entendemos que es en la familia, sea el tipo de familia que sea en el que esté infante, esos primeros vínculos son con su cuidador, con su tutor, con su madre, con su padre. ¿Qué sucede? Entonces mencionabas lo que es el apego, se generan los apegos emocionales, esos vínculos emocionales, el seguro, el desorganizado, pero quisiera traer estos eventos que suceden en la infancia con los espacios que ahora en la sociedad moderna se están desarrollando y se están creando sus primeros vínculos. Resulta que ahora, por la cuestión laboral, las madres tienen que dejar a sus hijos a muy temprana edad, incluso en nuestras guarderías es a los 6 meses, 4 meses, y ese tiempo que pasan separado de los padres y que pasan a manos de cuidadores externos al hogar, creo que debemos nosotros, como instituciones formadoras, no solamente de docentes, sino también instituciones que forman a profesionales del cuidado de los infantes en estos espacios, la pregunta es, influyen en la generación de estos vínculos con el infante y qué impacto pudiera tener una mala formación de este personal, un maltrato hacia el niño en estos espacios. Adelante, doctor. Pues evidentemente la influencia es grande. Yo creo que nunca supera al vínculo que se establece, por ejemplo, con una madre, una abuela, eh, pero desde luego tiene es un terreno muy sensible y desde luego yo creo que tendría que ser personal probablemente con mayor formación que la que tiene, porque pueden hacer mucho bien y mucho daño. Entonces, posiblemente se está dando quizá demasiada poca importancia a esos espacios que son previos a la formación, a la educación infantil y a la educación escolar, a los espacios donde se deja a los niños eso, a los 6 meses, eh, y tiene una gran importancia. Insisto, yo no creo que mayor que la familiar, porque sigue siendo una referencia mayor una familia, pero desde luego un maltrato recibido o un trato inadecuado recibido en una institución de cuidado a esas edades, evidentemente es devastador. Muy bien, entiendo. Entonces, los vínculos familiares son mucho más estrechos. Pasa, por supuesto, la mayor parte del tiempo el infante en casa, pero no obstante, entonces, estos espacios de cuidado secundario, pudiéramos llamarle así, es decir, externo al hogar, sí requieren entonces de mayor formación debido a que sí hay un impacto en cuanto a no solamente situaciones de violencia que hemos estado viendo en los últimos fechas, en los últimos años en estos espacios, sino también como la sociedad educa, estos espacios educan, forman. Entonces tenemos que estar conscientes de que existe la posibilidad de fomentar un desarrollo sano del individuo, pero también que pudiera en un momento dado provocar ciertas situaciones de conflicto en el desarrollo de la personalidad, debido a que si pudieras haber violencia en estos espacios o en su lado contrario, un apoyo a la educación que reciben en casa. Me parece que pasemos a la siguiente pregunta, que me interesa que nos hables también de algo muy importante. Como bien se sabe, la sanidad emocional del infante depende del entorno, y cuando hablo del entorno, pues no solamente es la familia, como ya lo platicábamos en la pregunta anterior, sino también de la sociedad donde se desarrolla, de la escuela, en general,
del sistema educativo en el que se forma. Podemos hablar entonces, en estos términos, de entornos que educan a través del sometimiento y del castigo, como en una educación tradicional dentro del hogar, sobre todo cuando no hay una cultura respecto a estos temas. Entonces hay una educación a través de someter las voluntades del infante o la voluntad del infante a través de diferentes tipos de castigos, pero también podemos hablar de una educación que se está promoviendo actualmente para la salud mental de la niñez y la adolescencia, que es una educación en la tolerancia, en la empatía, en la autoconfianza, en la autoestima. ¿Qué nos puedes hablar al respecto, Ana? Bueno, las corrientes sobre el cuidado y cómo debe ser el cuidado de los bebés y de los niños en edades muy tempranas, en este momento son muy variadas y oscilan entre persistencia de patrones muy rígidos y quizá el extremo contrario, que es la falta de unos marcos que contengan las necesidades del niño. No me atrevo ni siquiera a decir límites porque es una palabra que se ha convertido en políticamente incorrecta. Pero límites no es ser restrictivo, no es ser excesivamente directivo, sino tener la capacidad de contener la ansiedad que el recién nacido o el niño muy pequeño no sabe cómo manejar. Em, yo creo que evidentemente la empatía es muy importante. La empatía quiere decir ser capaz de percibir lo que está pasando en la mente del recién nacido o del niño pequeño. Frente a eso, el adulto tiene el reto ni de ser permisivo ni de ser excesivamente coercitivo, sino ser contenedor. Es decir, darle sentido a lo que el menor necesita mostrándole el camino. Es un equilibrio muy difícil, pero creo que es un reto necesario, porque la educación en este momento a nivel familiar, a veces el riesgo que corre es de ser demasiado permisiva, y eso tampoco es psíquicamente ideal. No sé si he aclarado lo que necesitabas o lo que querías tratar. Sí, de hecho, en uno de los apartados de tu libro manejas que hay, respecto a esta pregunta, que hay todo un lenguaje para educar en la tolerancia, en la empatía y en la autoconfianza. Nos muestras un cuadro respecto a este tipo de lenguaje que en la escuela, hablando de que los lenguajes deben de ser inclusivos, pero ahora vemos que también pueden ser lenguajes que promuevan una sanidad mental y un desarrollo de la autoconfianza, de la empatía en los adolescentes y en los infantes. ¿Estamos bien? Bueno, sí, vamos a ver, yo tengo adultos jóvenes y adultos que tienen grabado a fuego palabras que escucharon a los 3, a los 4 años y que han marcado para toda su vida cómo se han percibido. El esto lo has hecho mal, el tú no vales, el eres un desastre. Si es una forma de comunicación permanente y si no está contrapesado por otra forma que valore eh, lo que esa persona, lo que esa personita tiene que ofrecer, está poniendo los cimientos de una persona que nunca va a confiar en sí misma, incluso siendo objetivamente brillante. Esa es la tristeza, que personas brillantes sigan sintiendo que no valen por algo que oyeron cuando eran pequeñitos. Hay frases que se queman, o sea, que queman y No, y que que no se borran durante toda la vida. Eso es una observación que en psicología del adulto es muy frecuente y muy triste.
Y también hablaríamos de desarrollar la autoconfianza, desarrollar la empatía y la tolerancia. Es decir, son lenguajes, sí pudieran ser verbales, pero también pudieran ser de la propia cultura que rodea al individuo en estas etapas. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, hay culturas que yo creo que tienen un perfil que tiende a que el desarrollo emocional de la persona sea difícil. No quiero nombrar ninguna, porque no quiero entrar en ese terreno tan resbaladizo, pero sí hay aspectos culturales que marcan eh, que determinadas áreas geográficas eh, la educación tenga ese sesgo un poco denigrante de la persona. Sería bueno encontrar caminos diferentes, porque la disciplina no significa hacer que la persona se sienta mal. Nunca tiene por qué, tiene por qué significar eso. De hecho, una persona que se siente maltratada, probablemente su conducta antes o después va a presentar problemas que tienen que ver con el oposicionismo o con la agresividad bien explícita, bien pasiva. Con lo cual, ese no es el camino para una mejor integración social, nunca. Muy bien. A medida que el infante va creciendo, que va desarrollando sus capacidades lingüísticas, entonces la palabra se vuelve el medio de comunicación inmediata, que era un poco de lo que hablabas anteriormente. No obstante, las brechas generacionales o la cultura también pudiera ser la falta de tiempo para dialogar con el joven, para empatizar con las necesidades del niño y que no te las puede expresar de forma muy explícita. Entonces, cuando la palabra se vuelve medio de comunicación inmediato, ¿cómo lograr que esa comunicación apoye a la construcción de personalidades sanas y del desarrollo de una salud mental? Bueno, vamos a ver, para que la palabra sea un método válido, hay que demostrar interés por emitirla y por escucharla. Y muchas veces eso fundamentalmente requiere tiempo. En cada etapa, el cómo recibe el menor las palabras varía. En la infancia y en la infancia tardía, yo creo que la palabra del adulto es muy bien recibida y por lo tanto es responsabilidad primordial del adulto eh, que el niño la reciba, dársela para que la reciba. Yo creo que el niño la está esperando, porque el adulto es un referente fundamental, tanto cuando se dice has hecho algo bien como cuando se dice has hecho algo mal. Eh, con los adolescentes existe el mito de que no hay quien se comunique con un adolescente. Mi experiencia no va por ahí. Lo que pasa es que creo que, bueno, a uno se lo ponen un poquito más difícil y el adolescente tiene que sentir, que quieres conectar con lo que a él le interesa y además en un plano de igualdad. Eh, es decir, a un adolescente no le puedes plantear cómo ves tú la vida. No puedes ir al encuentro de un adolescente contándole tu forma de ver la vida, porque lo vive como un sermón. Pero desde luego sí puedes escuchar. Y si eres perseverante y tienes la capacidad de interesarte por las cosas que le preocupan, por los músicos que le gustan, aunque a ti no te gusten nada, puedes descubrir cosas sorprendentes. Lleva tiempo, pero se consigue. ¿M? Lo que pasa es que a veces, a ver, la brecha generacional se ha hecho muy grande. La sociedad ha cambiado muy rápido y a veces a nosotros mismos nos cuesta entender
la sociedad en la que vivimos. Por eso, cuando tú hablas con un adolescente y te plantea cosas que ni tú mismo entiendes, a veces tiendes un poco a distanciarte, a no entrar o a ejercer de experto. Ujú. Ninguna de esas tácticas es muy productiva con un adolescente. Al encuentro de un adolescente tienes que ir casi más como aprendiz. Es decir, yo que no me entero de cómo te va la vida, cuéntame. Y ahí, bueno, pues normalmente puedes encontrar una vía para establecer un puente. Yo ahí he tenido experiencias muy agradables y la verdad es que no hago un balance negativo de esa tarea. A veces es dura, ¿eh? Porque hay muchos silencios, el tiempo va muy lento, a veces aparentemente no no hay comunicación, pero te lleva sorpresas. Sí, es más posible que se abran cuando hay una conversación franca de las dos partes donde hay un interés por el tema del otro, por los Sí. intereses del otro, pero generalmente no tenemos ese tipo de comunicación con nuestros infantes y nuestros adolescentes. Tú mencionaste algo interesante, o queremos ser un ejemplo y narrarle nuestra historia de vida, o somos muy críticos con su música y sus decisiones. Entonces, según lo que te escucho, es un diálogo franco, respetuoso, de acercamiento a esos intereses que ellos puedan tener y darnos el tiempo, sobre todo, a darles a ellos también como que tomen la confianza para hablar con nosotros, que tomen la confianza para abrirse y hablar a veces de cosas que quizás lo hacen más fácil con sus pares que con nosotros los adultos. No, con sus padres normalmente lo hacen bastante más difícil, eh, porque la adolescencia es la edad de romper con los padres. Y además los padres pues tienen la tentación de ejercer de padres y ahí se estrellan. Yo creo que un docente con una actitud de querer entender, no de ser un igual, eso de voy a ser tu amigo y no tu profe, tampoco. No, no, soy tu profe. Pero me interesa qué música te gusta y me interesa por qué te gusta y me interesa qué aprendes en las letras de esos cantantes que yo ni conozco, porque ellos están encantados de dar explicaciones. Lo que pasa es que hay que preguntarles. Sí, sí. Te mencionaba que es más fácil para ellos a veces con sus pares, sus compañeros, sus amigos. Ah, Y perdona, te había no, entendido con los padres. padres, Ah, no, olvídate. no, por Me supuesto, con sus imaginé que pares, habías entendido padres. con sus pares, evidentemente, Sí. eh, digamos, ahí es la edad de la complicidad. Ojo, que a veces también es la edad de los conflictos y ahí normalmente están encantados de compartirlo con alguien que les explique por qué tal amigo de repente ha dejado de ser su amigo. Ujú. Y están encantados de contártelo y están encantados de que escuches por qué se han sentido traicionados. Yo ahí, las conversaciones con adolescentes son un lujo. Llevan su tiempo y a veces, bueno, insisto, te exigen un poquito más de paciencia que con un adulto, pero cuando llegas a establecer el lazo, salen cosas muy interesantes. Sí. Hemos estado platicando en algunas reuniones que hemos tenido acerca de que como que se ha retrasado, retardado la adolescencia y que ahora nos llegan un poco a las universidades alumnos que todavía traen rasgos de esa adolescencia. Y encontramos a veces conflicto para que ellos se puedan adaptar a los reglamentos, a las normas, a lo establecido dentro de estas escuelas. ¿Qué tiene que ver esto con esos síndromes del Peter Pan? Adelante. Bueno, pues yo creo que esta sociedad tiende a sobreproteger a los adolescentes
y además es muy exigente, porque eso es una paradoja. Es una sociedad aparentemente muy fácil, pero que exige mucho. Entonces, dar el salto a la vida adulta da mucho miedo. Como además se va retrasando, yo creo que da más miedo todavía. Es un efecto curioso, pero cuanto más se retrasa, más evitativos se vuelven, pues a la hora de incorporarse a un trabajo, a la hora de asumir responsabilidades al margen de los padres. Ese es un problema, que cada vez están saliendo más tarde al mundo, y les da más miedo. Mm. ¿Tenemos nosotros alguna responsabilidad en cuanto a cómo los estamos formando? Sin duda alguna. Pero, ¿qué cambios entonces sugerirías que tendríamos que hacer en esas dinámicas educativas, tanto en la familia como en la escuela? A ver, yo creo, si tuviera que destacar algún aspecto, diría enseñarles a que no es malo equivocarse. Tienen mucho miedo a equivocarse porque lo identifican con un fracaso. Y esta no es una sociedad que permita fracasos, es una sociedad competitiva, es una sociedad que está construida para el brillo de los likes, y se habla pocas veces del valor educativo de los fracasos y de los errores. Si consiguiéramos permitirles eso y transmitirles que eso es una forma de crecer, creo que les estaríamos ayudando muchísimo. En esta etapa de la adolescencia donde estamos ubicados ahorita en la charla, eh, se presentan situaciones donde nuestros adolescentes tienden a querer romper precisamente las reglas que están establecidas, lo decíamos ahorita. ¿Qué significado te da a ti la rebeldía? Porque lo manejas también en tu libro. Eh, Ese rechazo a las normas que están establecidas y a los límites que se les están poniendo, ¿qué consecuencias encuentras que pueden darse para el desarrollo de la personalidad y para el desarrollo de la sana comunicación, pero también de la salud mental? El hecho de que padres y maestros no logremos solucionar esos conflictos que a veces surgen y desacuerdos, porque nosotros estamos formados con la idea de que esos límites que están establecidos hay que respetarlos y es por una formación ciudadana incluso. Pero ¿qué sucede cuando se transgreden esos límites y no estamos preparados los adultos y no nos damos el tiempo para solucionar o, sí, solucionar de manera correcta y afectiva y efectiva estos conflictos? Qué nos sugieres tú? A ver, el conflicto siempre ha estado en las relaciones humanas y mucho más en la adolescencia. La adolescencia siempre ha sido la edad de la rebeldía. Yo creo que el conflicto deja de ser un tabú, un problema, un algo que no está bien visto, cuando deviene en conversación, es decir, cuando deviene en negociación. Y no se puede vivir sin aprender a negociar. Parte de la educación es aprender a vivir en el conflicto, a saber que somos diferentes, que somos individuos, pero que a la vez tenemos que integrarnos en una sociedad. Si conseguimos hablar después del calentón, porque el calentón es algo a veces inevitable y además incluso biológico. Si después del calentón conseguimos sacar conclusiones, digamos, pensadas, habladas sin ira, acerca de lo que ha pasado, es decir, lo que en psicología venimos llamando mentalizar. Sacar conclusiones en frío sobre lo que, no, sobre lo que hemos actuado en caliente, pues estamos abordando una parte muy importante de la educación emocional.
el enfado, la ira, el desacuerdo, son sentimientos que todos tenemos, no solo en la adolescencia, sino cuando somos adultos con nuestros jefes, con nuestros políticos. eh, y a veces llegamos a ser adultos sin haber sabido manejar esa ira. En la adolescencia es cuando se empieza a manejar eso. La ira se siente y la ira después se mentaliza. El aprender a hacer eso es fundamental para tener una buena educación emocional. Y en eso la escuela tiene que ser muy consciente de que eso forma parte también de educar, no solo, no solo los conocimientos. Ujú. Muy bien. Entonces, el conflicto dentro del aula y dentro de la familia es una realidad. En algunos más pueden presentarse seguido por esa falta de comunicación y de atención a la necesidad de quien está expresando algo, una necesidad que nosotros no entendemos y se puede volver un conflicto. Entonces, eh, el diálogo, la comunicación, el dejar los espacios y los tiempos para relajarnos es importante. Eh, si lo vemos desde el punto de vista pedagógico dentro de las aulas, nuestros profesores mm, van a encontrar conflictos incluso de tipo cognitivo. Es decir, no solamente la comunicación ríspida que se puede dar en un momento de desacuerdos, sino también lo que mencionaste es muy importante. Es una sociedad que no acepta el error. Los jóvenes están ahorita deseosos más bien de ser validados, admirados, vistos a través de, pero entonces cuando hay un desacuerdo y cuando no se les da la razón, pudiesen entrar en esa fase de conflicto. Entonces el profesor que está en formación ahorita en las escuelas normales y en las facultades de educación, eh, parte de esta conversación es lo que acabas de mencionar. Dejar que se equivoquen los alumnos, permitirles, dar el espacio para que se den cuenta dónde estuvo el error, no solamente cognitivo, sino también en comunicación y cómo enfrentan las situaciones. Y entonces creo que tendríamos que pasar a un espacio y a un tiempo de aceptar que el conflicto forma parte de la vida cotidiana del individuo, que lo que tendría que cambiar son las formas en que lo abordamos con nuestros infantes y con nuestros adolescentes. Otra pregunta que te tengo preparada, porque sé que tu libro es muy interesante, pero también es como muy contextualizado en esta realidad que estamos viviendo actualmente. Tienes un apartado en el libro que dice, dejar que me aburra. Así Sí. titulaste este espacio. Y entonces eso me conectó con una idea que hemos estado platicando hace tiempo con la doctora María Antonia Casanova respecto a que se vale tener periodos de tiempo de no hacer nada, que es sano para nuestra salud mental dejar que el cerebro tenga un tiempo fuera y descanse, porque entonces como que se retoman los aspectos de la creatividad nuevamente. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? A ver, yo aquí voy a hablar incluso de experiencias personales. A mí me maravilla cómo las generaciones jóvenes son auténticos correcaminos, es decir, personas que no paran. Eh, y es que han aprendido desde pequeñitos que eso de perder el tiempo está muy mal. Pero es que dejar que el cerebro fluya y que uno esté aparentemente inmóvil no es no hacer nada, es hacer otras cosas de otra manera distinta, dejando que el cerebro no esté conectado en un determinado modo eléctrico. Entonces, quizá lo primero que tendríamos que cambiar es el concepto de que no estar en actividad es no hacer nada, es hacer otra cosa.
es hacer que el cerebro esté trabajando de otra manera, es hacer que los conceptos se relacionen de una manera mucho más creativa. Eh, es decir, es hacer muchas cosas distintas. Y las generaciones jóvenes, yo creo que se ven penalizadas y agobiadas porque entienden que cuando paran, están haciendo algo mal. Es curioso, pero muchos sienten eso. Y para los padres también, ¿no? Tienen esa sensación. Sí, 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 pero es que es necesario, el cerebro necesita eso, necesita vida contemplativa. Un poco de... Es que ahí suceden muchas cosas. Se establecen relaciones diferentes entre conceptos. Eh, eh, lo que se llama serendipia, es decir, que surjan ideas originales, sucede cuando teóricamente uno no está haciendo nada. Mm, Y nuestros jóvenes, insisto, parecen máquinas que no conocen el desconecta. Y cuando ojo, y cuando se quedan sin hacer nada, se quedan con un cerebro que no para y que es una auténtica trituradora y una experiencia de lo más desagradable. Es decir, no aprenden a relajarse realmente interiormente. Una experiencia que es maravillosa, que todo ser humano tendría que tener. Así que sí, yo defiendo lo del dejad que me aburra. Ah, el tiempo fuera, lo que le llamas aburrimiento, que pudiera verse como una vagancia, generalmente así lo decimos los padres, ¿no? Em, ¿Crees que es un espacio abierto también a la creatividad, a la innovación, a la posibilidad de que el alumno, dentro del salón de clases en esos tiempos fuera que se le dan, descanse su cerebro, pero también en la casa, que los padres a veces saturamos esas agendas con actividades de deporte, de clases extras, de actividades dentro de la casa, etcétera? Sí es necesario entonces para un descanso de la persona el hecho de tener esos tiempos fuera o esos espacios de ocio, si lo consideras una necesidad. No lo creo yo, lo demuestra la neurociencia. En esos tiempos fuera suceden muchas cosas en las conexiones, en determinadas conexiones neuronales, las que actúan como en segundo plano, las que no pasan por la conciencia. Eh, y el que no funcionen esas conexiones, las de los tiempos que aparentemente son tiempos perdidos, tiene, yo creo, un efecto empobrecedor de la personalidad. Muy bien. Hay como saturación, pudiera ser una especie de Sí, 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 exacto. Es que vivimos en la sociedad de la saturación, de la hiperconexión, del no puedo perderme esto, pero eso es agobiante, eso es destructivo emocionalmente. bien. Fíjate, entonces hemos estado hablando de los vínculos del nacimiento, la importancia que tienen en lo que son esas conexiones emocionales, los apegos seguros, los apegos que no lo son. Y también hemos hablado de cómo la comunicación tiene que tener un sentido distinto a como lo hemos venido manejando. Tiene que ser abierta, de respeto hacia el otro, de interés por las necesidades del niño, por sus temas, de que debemos de darnos tiempo para escucharlos. Pero hay otro punto muy interesante que manejas también en tu material, en el libro que estás presentando, eh, que habla sobre la creatividad y la innovación y que está ligado a esta pregunta anterior que te hacía. De hecho, algunos autores manejan estos dos rasgos, la creatividad y la innovación, como aspectos que se valoran dentro de los rasgos del pensamiento superior, es decir, esos rasgos muy humanos, eh, donde está presente la otra parte de la cognición, es decir, emocionalmente,
cómo valoro yo el arte, pero también cómo mi mente es capaz de crear soluciones innovadoras para los problemas que se me presentan como adolescente. ¿Estamos haciendo actualmente lo pertinente los padres y el sistema educativo para fomentar y desarrollar estas dos capacidades del individuo? ¿O crees que el acceso y exceso, por cierto, de información que reciben de estimulación pudiera estar afectando esta parte de la creatividad y de la innovación? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Porque bien viene dentro de tu material. Teóricamente estamos en una sociedad que fomenta el pensamiento crítico, que quiere Ah, creatividad, que quiere soluciones alternativas, que quiere ciudadanos que piensen, pero yo creo que si uno se para a mirar la realidad, realmente lo que ve es justo lo contrario. Es decir, ciudadanos que si plantean soluciones alternativas, no ciudadanos, menores, que si plantean soluciones alternativas, pues al profesor le ponen en un brete, al profesor y al terapeuta y a sus padres, eh, y molestan. Con lo cual, yo creo que ahí tenemos un conflicto entre lo que supuestamente queremos y lo que propiciamos. Las personas creativas, las personas que buscan soluciones diferentes, a veces son incómodas, porque nos exigen pensar, porque nos exigen salir de nuestras seguridades y quizá en eso tenemos retos que todavía no tenemos resueltos, que es escuchar, analizar lo que plantean esos alumnos creativos, que los hay, eh, validar el esfuerzo y, digamos, lo que en sí mismo esa conexión mental implica y bueno, darla por válida o no, dependiendo del análisis que hagamos, pero por lo menos escucharla. No hay demasiada tendencia a hacer eso. perfecto. Entonces, las escuelas, las aulas escolares requieren promover esos espacios donde nuestros adolescentes, nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, nuestros niños tengan momentos de plantear opciones diferentes a las que nosotros les estamos programando, les estamos planeando las actividades. Entonces, permitir esos espacios donde ellos sean creativos, sean innovadores y propongan nuevas formas de hacer aquella actividad que nosotros le hemos diseñado. Esto creo que pudiese ayudar un poco ampliando lo que me acabas de comentar. En los salones de clases a veces llevamos planeaciones a priori que nos pide la parte administrativa y resulta que el estado de ánimo del grupo va por otro lado. Entonces, podernos dar esa flexibilidad también nosotros como profesores, como formadores, para que sea el propio alumno quien le dé ese giro, ese ajuste a la actividad. Y eso va a Por lo formar menos dar oportunidad para eso. otra oportunidad, claro. Y entonces Ujú. eso fomenta el desarrollo de esa creatividad y de la posibilidad de la innovación. Sí, diga. De hecho, eso, por ejemplo, se ve muy claramente en las dificultades que tienen los alumnos más brillantes. Teóricamente, las personas con capacidades cognitivas por encima de la media tienen un regalo y a veces en esta sociedad lo que tienen es un castigo porque suelen recibir una respuesta bastante negativa del entorno. Eso es algo que nos debería hacer pensar. Como te comenté al inicio de la charla, nos están acompañando dos instituciones como invitados especiales, que es el Instituto Estatal de Educación Normal de Nayarit y la Universidad de Torreón, la Universidad Trilingüe de Torreón. Y quisiera dar un espacio para que la doctora que nos acompaña, Miriam, que nos acompaña desde Nayarit, eh,
que hicieran llegar algunas de las preguntas que tienen los alumnos en este momento de estas instituciones. Recordemos que las dos son, Con un foro tan especial, me pone nerviosa, pero encantada. pero sabes, esto es importante porque estas facultades, en el caso de la universidad y en el caso de las licenciaturas y posgrados que tenemos acá en la Escuela Normal de Nayarit, eh, creo yo que estos conversatorios ayudan a que esas dudas de primera mano sean expresadas a los expertos, ayudan a establecer esos diálogos de aprendizaje. Y quiero entonces cederle el uso de la voz, de la palabra, a la doctora Miriam, que nos acompaña desde Nayarit. Adelante. Encantada, Miriam. Hola, hola, ¿qué tal? Buen día, un gusto. ¿Hace falta? A ver, hay otros micrófonos de alumnos abiertos, hay que cerrarlos. Hola, chicos, hay que apagar su micrófono para poder avanzar. Muy bien, pues agradecerle la oportunidad de estar en ese conversatorio. Estamos ahorita aquí en el aula magna con las chicas de la licenciatura de preescolar y la licenciatura de inclusión está en línea tomando la conferencia. Y bueno, aquí en la caja de preguntas tenemos a una alumna de preescolar que pregunta cómo se puede trabajar el fracaso para que se vea como un área de oportunidad y cómo corregir si es que se ve un reclamo o un error. A ver, el fracaso es un sentimiento, el error es un hecho. El error existe, el fracaso se siente o no se siente. Quiero decir, el niño puede equivocarse, que sienta que es un fracaso, eh, o que sienta que es algo que tiene que corregir y algo de lo que puede aprender. Creo que es algo que depende de con quién se equivoca. Esto es como cuando el niño se cae y mira a su figura de referencia y dependiendo de la cara que ve, llora o no llora. Creo que el profesor eh, lo que puede ofrecer es una mirada comprensiva ante un error y una resignificación de lo que implica ese error. Es decir, que no es un fracaso, sino que es algo que se corrige y a partir de lo cual uno puede avanzar. No sé si con eso contesto a la pregunta. Sí, muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo lograr el desarrollo cognitivo con la influencia de la tecnología o cómo utilizarlas para lograr la metacognición? Bueno, vamos a ver, las tecnologías son una oportunidad o son un riesgo y depende de cómo las usemos. Eh, en edades precoces, en los primeros niveles de educativos, tenemos una situación quizá privilegiada que va haciéndose más difícil a medida que van pasando los años. Eh, Cuando están todavía en niveles muy precoces, los niños son receptivos a a las restricciones, vamos a decirlo de esa manera, y al cómo usar la tecnología que nosotros les marcamos. Eso se va haciendo cada vez más difícil a medida que va pasando el tiempo y subimos en los niveles escolares. Creo que los adultos tenemos que hacer un autoexamen de cómo usamos nosotros las tecnologías, porque a veces convertimos la tecnología en un sustituto de lo que nosotros tenemos que hacer. Ahí es donde creo que padres, profesores, tienen que tener un sentimiento de qué uso hacemos nosotros de las tecnologías, para qué usamos las tecnologías y subrayar
que siempre son una herramienta para conseguir algo, nunca una meta y nunca algo que ocupe todo el tiempo de trabajo. Muy bien, muchas gracias. Otra de las preguntas es, ¿qué estrategias se pueden implementar para que el resto del grupo no estigmatice al alumno que toma tiempo fuera? Bueno, el primero que tiene que dar ejemplo ahí es el profesor. ¿Cómo plantee el profesor ese tiempo fuera? Va a tener mucho que ver con cómo lo reciban sus alumnos. Y además, ahí tiene que trabajarse el hecho de que todos podemos tener un mal momento. Ahí entra el trabajar valores como ser tolerante con los errores de los demás, eh, comprender que eso es algo que nos puede pasar a todos y, por lo tanto, entender que ese niño quiere ser tratado como nosotros querríamos ser tratados en una situación similar. Es decir, es una magnífica oportunidad para tratar el respeto, la empatía y la tolerancia. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuándo es el momento oportuno para comenzar a corregir conductas y establecer límites? ¿Realmente una conducta se corrige con la misma facilidad cuando el niño es independiente? A ver, yo creo que ciertas pautas conductuales deben empezar a guiar nuestra acción desde que el niño es pequeñito. Es decir, eh, guiar conductas es contener lo que el niño todavía no tiene demasiado claro cómo hacer de una manera estructurada. Cuanto antes le ayudemos a estructurar eso que no sabe, eh, más fácil va a ser mantener después una pauta educativa coherente con eso. Quiere decirse que cuanto antes empecemos no a establecer normas, es que eso no es una cuestión de rigidez, es una cuestión de darle forma a un mundo interior que todavía tiene mucho por completar. Es una ayuda, no es una restricción. Yo creo que si lo entendemos así, si lo entendemos como una ayuda para el niño, nos va a costar muchísimo menos hacerlo pues casi desde que nace. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a dar otro espacio ahorita para otras preguntas, pero quisiera retomar el tema del arte, porque ahorita hablábamos de la creatividad y de la innovación. Entonces, en tu libro manejas que el arte, pero sobre todo el cine, son medios que pueden ahorita utilizarse, si lo hacemos de manera correcta, para fortalecer el desarrollo de la creatividad y de la educación socioemocional. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? A ver, está demostrado que el arte en sus diversas expresiones eh, es una herramienta que canaliza, que ayuda a canalizar y a desarrollar el mundo emocional eh, desde edades muy tempranas y además con una potencia muy fuerte. Este libro tiene mucho espacio dedicado al cine por una razón especial, porque bueno, es un periodo de escritura en el que yo he estado muy involucrada con actividades docentes generadas en torno al cine. Y el cine tiene una potencialidad educativa tremenda. Eh, Desde su narrativa, porque nos coloca ante las historias de los demás, nos abre otras visiones del mundo y desde otros aspectos, como por ejemplo la integración de lenguajes, la música, los gestos. El cine, desde ese punto de vista, es una herramienta
con una potencialidad educativa muy fuerte y que desde luego en mi experiencia con grupos de secundaria, bachillerato, da unos resultados fantásticos. Entiendo que con niños también, con niños más pequeños, pero ahí el libro no tiene ese respaldo porque el proyecto educativo era diferente. Pero el cine es solo una expresión artística. La música es un mundo que bueno, se habla de la música como elemento tranquilizador, como elemento regulador de las emociones. Y yo creo que es una de las formas para aprender a estar en paz con tu mundo interior, algo que necesitan muchísimo nuestras generaciones jóvenes, que cuando se quedan solas lo pasan realmente mal muchas veces. La literatura creo que también tiene un potencial inmenso. Muchas veces escribir es una forma de plasmar fantasmas que de otra manera no sabemos dar forma. Hay chicos, esta mañana me hablaban de una niña que solo sabe comunicar sus sentimientos negativos escribiendo, hablando no. Bueno, eso es algo que nos pasa muy a menudo y además tiene la capacidad de volcar fuera un mundo interno que a veces dentro nos está haciendo mucho daño. La otra versión de la literatura, que es leer, nos hace reproducir como si estuviéramos viviendo en primera persona, y eso está estudiado neurocientíficamente, las experiencias de aquellos que estamos leyendo. Entonces, me parecen herramientas fundamentales. El arte plástico, evidentemente, se ha redescubierto ahora con los mandalas, con actividades que tienen ese eje como un regulador emocional fundamental. No sé si me dejo alguna expresión artística, pero cualquiera tiene un potencial inmenso. Bien. Fíjate, bueno, yo soy cinéfila, ¿no? De corazón, y en los nuevos planes de estudio a partir del 2018 en la formación de profesores se empezaron a generar los documentales como una forma de expresión visual de las realidades, de las diferentes realidades de los contextos comunitarios y escolares. Entonces, esto, cuando lo analizábamos en el salón de clases, servía como un referente para la reflexión sobre la cultura de esas comunidades y para otro tipo también de actividades muy didácticas que se dan en los salones ahí en las escuelas normales. Pero como a mí me gusta el cine muchísimo, pues sí, sí he leído algo al respecto de cómo esta expresión cultural pudiera también servir para lo que en neurociencia se llama que dentro de esta neuroplasticidad autodirigida que tiene el cerebro, que tiene esa capacidad, es decir, cuando una persona observa y reflexiona conscientemente sobre sus propios pensamientos, emociones y conductas, las puede llegar a modificar. Entonces, a veces con el niño y con el adolescente, cuando no comprende con la palabra la importancia de un límite, cuando no es capaz de dimensionar el conflicto que se está generando alrededor de una conducta que él está manifestando dentro del salón de clases, el verse reflejado en una película, en un documental, en una caricatura, por ejemplo, puede ayudarle a entender entonces qué es lo que se está gestando alrededor de esa conducta. Así que cuando leí en tu libro que rescatas esa parte del arte, pero sobre todo el cine, pues me identifiqué muchísimo con el por qué no lo utilizamos con mayor frecuencia como un recurso educativo. ¿Quisieras ampliarnos un poco al respecto en las bondades de este recurso para
para la enseñanza Quizá de conductas. pensamos que necesitamos más formación de la que tenemos, pero vamos, los videoforums son herramientas formativas que tienen muchísima historia y que yo creo que han dado muchísimo juego y que a lo mejor se han dejado un poco de lado. Y han sido ocupadas por visualizaciones de infinitas series, infinitas películas en solitario. Y en solitario no es lo mismo. En solitario se pierde esa parte de contraste de opiniones, de aprendizaje, de cómo se ve la realidad desde otros ojos y el compartir y el pensar. Eh, Ahora mismo la gente vemos muchas batallas, pero tendemos a verlas solos. Eh, las experiencias de cine compartido y de discusión posterior creo que aportan esa parte de aprendizaje, esa parte de reflexionar sobre cosas que no se nos habían ocurrido, sobre cosas que no pertenecen a nuestra existencia, sobre puntos de vista que ni se nos hubieran pasado por la imaginación. Y por lo tanto, yo creo que es una manera que en el aula daría muchísimo juego, porque ahí se hace en grupo y además sería una forma de reinventar el uso de las pantallas. Ahora mismo las pantallas se han convertido en enemigas de muchas cosas. Si les diéramos este valor artístico y de discusión posterior, daríamos la vuelta a la tortilla. Lo que se convierte ahora mismo en algo que limita el pensamiento, nos convierte en espectadores pasivos, recobraría su riqueza. Creo que ese es un reto que sería interesante experimentar. Estamos peleándonos contra la cultura de las redes sociales, los móviles, las plataformas. Usémoslas, pero de otra manera. Creo que sería una manera de reírnos de esta tecnología que nos devora. Hablando precisamente de esa cultura audiovisual actual que acabas de comentar, está, según el material también que revisé de tu libro, cargado de un sexismo, de ideologías, eh, por ejemplo, de marcas, ¿sí? De lo rápido y fácil, con el menor esfuerzo. ¿Cómo podemos apoyar desde la escuela, como sociedad y como familias, para equilibrar ese impacto en el desarrollo de las elecciones que pueden hacer nuestros adolescentes a partir de esa información que reciben a través de los diferentes medios de comunicación? Ser como un balance en nosotros. Bueno, vamos a ver. Pues justamente haciendo lo contrario que se hace fuera, que es vivir rápido, deprisa y buscando lo superficial sin darnos cuenta de que todo lleva trabajo. Yo creo que la escuela la escuela y los padres tienen el reto de mostrar que ese brillo superficial de influencers, de marcas, de vidas exitosas, tiene un background detrás. Es decir, que hay otra sociedad que no estamos viendo y que también existe. Creo que la escuela es un sitio para hacerla visible y para hacer pensar sobre esa parte del mundo que el adolescente cada vez ve menos. Entonces, el conversatorio precisamente va en torno a esto. ¿Pueden conformarse personalidades distorsionadas a través o por el impacto de esta cultura audiovisual actual? Sí puede haber esas cuestiones, sí las has A ver, detectado, yo profesor. creo que en este momento hay un consenso bastante amplio sobre el hecho de que las redes sociales y la tecnología usada
como se está haciendo ahora de manera indiscriminada, es probablemente uno de los factores más lesivos del desarrollo emocional de los adolescentes y de sus intentos de autolesiones y de suicidio. Dicho esto, creo que poco más queda que decir. Eh, es el principal factor de malestar emocional. La cantidad de tiempo que los adolescentes dedican a buscar cómo se vive a través de las redes sociales sin otras fuentes que equilibren eso. Eh, Creo que la escuela tiene que equilibrar ese mundo paralelo que es potentísimo, pero que no es invencible. O sea, yo creo que existe la posibilidad de extraerlos de esas redes sociales siempre que les propongamos algo que les interese. ¿Mm? Ese es el reto. Entonces las aulas tenemos que ser un contrapeso. Los padres, las familias Sí, tenemos que pero tener un contrapeso interesante, es decir, un contrapeso inteligente. que explique, que valide que uno se puede sentir triste, que no necesariamente tiene que ser feliz el 100% del tiempo, que rompa ese patrón de vida perfecta, de control absoluto sobre el cuerpo, de éxito como eje de la vida. La escuela tiene que recoger los momentos bajos del adolescente y enseñarle que los puede tener, que son perfectamente legítimos, que no le pasan solo a él y que siente que no son admisibles porque está tomando como referencia un mundo sesgado. Eh, en un momento en el que el adolescente está triste, eso lo agradece muchísimo. El darse cuenta de que esa tristeza tiene un lugar, que no es ilegítima, que no es un fracaso suyo. Muy bien. Eh, por las cuestiones también del contexto económico y social, hay muy poco tiempo para esas reuniones familiares que antes se tenían, donde las cenas, donde los desayunos, donde estaban todos juntos, pudieran conversar sobre lo que le pasaba al otro. Manejas también en tu libro la importancia del ocio familiar, pero de que el joven, el niño se sienta incluido, tomado en cuenta, respecto a qué quisiera hacer y que se convierta en un espacio de convivencia sana. Ujú. Esto Sí, ayudaría, supongo, muchísimo al desarrollo sí. de esto que hemos estado hablando, de una personalidad, Pero de yo una salud dejaría mental. que fueran los adolescentes los que escogieran las actividades, o por lo Perfecto, menos que hubiera perfecto. un reparto equitativo en quién escoge lo que se hace. ¿Quién decide al menos a dónde ir, no? Porque las vacaciones, nos vamos de vacaciones, sí, pero ¿a dónde? A dónde los padres Que deciden. fuera una cosa equilibrada, porque si no, bueno, o bien se da el caso del adolescente tirano, que es el que manda, o bien el que va a donde le llevan. Y ninguno de los dos extremos es conveniente. Muy bien. Tenemos otra pregunta y me pareció muy interesante una pregunta que te hace el doctor eh, Fernando de la Ahora, Normal de Fernando. Tenerife, Fernando Morales. Sí, adelante, doctor. Por allí Adriana tiene o María Los Ángeles tiene la pregunta, si nos las quieren compartir. Yo mismo, ¿puede Ay, ser? perfecto, perfecto. Ah, Ana, ¿cómo estás? Acá buenos Hola, días, ya Fernando. buenas tardes, noche, ¿no? Bueno, Este, aquí son, sí, tardes todavía. está el sol afuera todavía. Está esperando, sí, sí. Bien, la pregunta que yo tengo está relacionada con el conflicto. Se ha mencionado en varias ocasiones que en la adolescencia una etapa importante y que se da generalmente es el conflicto entre el adolescente, el padre, el adolescente y el maestro. ¿Qué opinión tú tienes sobre algunas afirmaciones que existen de que a veces el propio conflicto lo generamos los adultos? Pues que en parte es cierto. Es decir, a veces
a veces somos poco hábiles y quizá demasiado deseosos de resolver por la vía rápida algo que exige una negociación y que además es una negociación en la que tenemos que tratar de no abusar de nuestra superioridad cerebral. El adolescente, desde el punto de vista cerebral, tiene muchos más problemas que nosotros para gestionar emociones de furia y de enfado. Eso es un hecho. Es decir, su amígdala, que es una cosa que está por aquí y que hace que nos enfademos, está mucho más sensible a aquello que no le gusta y además tiene mucho menos control superior para expresar de una manera socialmente tolerable esos sentimientos de ira. Eso los adultos lo hacemos mejor, supuestamente. Entonces tendríamos que ser unos mentores a la hora de tolerar ciertos momentos de tensión y retomar un momento de más calma para analizar qué ha pasado ahí. Yo creo que eso es parte fundamental de la educación emocional. Si eso el adolescente no lo aprende en ese momento, va a ser un adulto iracundo también y no nos conviene. Muchísimas gracias, Ana. Ana, están preguntando dónde pueden adquirir tu libro. Pues en Amazon lo tienen disponible y en VisionNet también, pero sobre lugares físicos os tengo que hacer la búsqueda. Ahora mismo no os puedo decir librerías físicas en México que lo puedan tener. La vía es Amazon fundamentalmente. Muy bien. Vamos a dar un pequeño espacio nada más para luego llegar al cierre para otras preguntas que tienen de nuestros invitados. Adelante, Adriana. Miriam. Muy bien, nos pregunta en dónde pueden, bueno, ya comentaban dónde conseguir el Sí. libro. Y nos dice aquí, Yo os propongo haceros llegar la información detallada a algún lugar donde podáis distribuirlo. ¿Es posible? Sí, Cefie te puede apoyar con eso. Perfecto. muchas gracias. Una mención sobre aquellos niños y adolescentes cuyo aprendizaje está por encima de la media. Dichos niños y adolescentes suelen tener dificultades para afrontar la frustración. ¿Alguna recomendación para madres y maestros de dichos alumnos? Bueno, pues saber que tienen una forma diferente pero válida de ver el mundo y por lo tanto escucharles, no considerar que su desarrollo cognitivo es igual al emocional y darles oportunidad de expresar aspectos en los que no están tan desarrollados como en lo cognitivo, permitirles expresar su rabia y recogerla después, pero permitirles expresarla. Muy bien. Bueno, vamos a ir cerrando por los tiempos. Hay otras actividades programadas. Para cerrar, me gustaría nada más al finalizar este conversatorio que nos dijeras algo sobre cuáles son las presiones que aquejan en general actualmente a nuestros jóvenes desde tu práctica profesional en lo que has observado en tu consultorio, pero también eres directora de programas que trabajas con jóvenes que están en este momento, estas presiones afectando la salud socioemocional de nuestros individuos, tanto los niños como los adolescentes, jóvenes, y generalmente de qué son producto, de dónde vienen estas situaciones que les afectan emocionalmente. Y algunas sugerencias que nos pudieras dejar a nosotros como, primero, formadores de profesores que van a ir a atender y a trabajar con estos niños
y adolescentes y en general a nuestra sociedad y padres de familia, ¿cuáles serían esas sugerencias generales que nos pudieras dejar para cerrar este conversatorio? Bueno, Entonces, ¿cuáles son yo las sugerencias? hablaría del marco, primero del marco social, que nos influye a todos. Vivimos en una sociedad muy exigente y que tiene la sensación de que todo va muy deprisa. Y eso quiere decir que hay que aprender deprisa, que hay que triunfar deprisa, que no se puede perder un año, y eso, que si uno no sigue los pasos que tiene que seguir, está perdiendo el tiempo y es un fracasado. Eso, ese modelo se aplica a las familias, está también en los colegios y a veces es difícil desmarcarse de esa presión. Yo cuando estudiaba, no había oído en mi vida lo que era un currículum vitae, lo descubrí muy tarde. Ahora están marcados por la presión de sus notas yo creo que desde que empiezan la secundaria. Eh, Esa es una presión tremenda porque implica que cada año es un examen que puede hacerte sentir que has perdido el tren. Y uno no puede perder el tren a los 12 años o a los 14. Tiene que descubrir que la vida tiene caminos alternativos y que a veces hay que explorarlos para llegar a donde quieres llegar. También se ven muy obligados a saber quién quieren ser antes de tiempo. Y eso eh, supone tomar decisiones que van a marcar toda tu vida demasiado pronto y quizá de una manera muy drástica y con un final en ocasiones que supone dejar toda una trayectoria después de haber hecho muchos esfuerzos. Ahí yo creo que el acompañarlos para descubrir quién son y quién quieren ser es muy importante porque muchas veces están perdidos y se guían solo por lo que está valorado en los medios de comunicación, por lo que está valorado en las redes sociales y nunca se preguntan, ¿y yo qué quiero hacer? Y no acaban de descubrir quién son. Creo que en eso tenemos mucho que hacer para que, no para darles nosotros las respuestas, sino para ayudarles a buscarlas. Creo que eso es un reto fundamental. Muy bien. Bueno, doctora Sanz, no me resta más que agradecer el tiempo, toda la información que nos ha dejado, las reflexiones que hemos hecho en torno a qué nos corresponde como padres, primeramente, o como familia, el tipo de familia que ésta sea, como sociedad y como escuela, para coadyuvar en un desarrollo óptimo de la personalidad y de la salud mental de nuestros niños y adolescentes. Estamos pendientes de la información que nos va a hacer llegar para adquirir su libro. Ya tengo algunas solicitudes aquí. Eh, Puedo mencionar al maestro Agustín eh, Vázquez de la Escuela General número 8. Es un profesor que se ha conectado, que vio nuestra publicidad en las redes y que está muy interesado en adquirir su libro. Y así tengo varias solicitudes, así que estaremos al pendiente de la información que usted nos dé. Me comprometo a facilitar la llegada. Muy Yo hay bien. un comentario que quisiera hacer. Esta es una tarea apasionante y compleja. El libro quiere ser optimista, pero los retos son lo suficientemente complejos como para que no se deban abordar desde campos separados. Hay un concepto que quiere atravesar todo el libro y de hecho es parte de la motivación para escribir lo que es que esta es una tarea de todos juntos, que no podemos quedarnos en nuestra jerga
porque tenemos que entenderlos. A mí me encanta cuando puedo establecer conversaciones con profesores, con padres, porque creo que ni nadie es más que nadie, ni nadie sabe más que nadie sobre esto. Tenemos distintas atalayas desde donde podemos ver el campo y compartir lo que vemos, creo que es sumamente enriquecedor. A veces no tenemos tiempo para salir de nuestro terreno de trabajo, de nuestra disciplina, pero cuando sales y compartes, aprendes muchísimo. Y yo creo que cuanto más lo podamos hacer, mejor podremos trabajar para lo que en definitiva importa, que es tener menores más felices. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias también a la Universidad Trilingüe de Torreón, al Instituto Estatal de Educación Normal de Nayarit, a los maestros y alumnos que nos han acompañado y al público en general que ha estado atento a este conversatorio. Gracias, Ana. Un Ha abrazo. sido un placer. Bien. Cerramos. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias. Buen día. Cerramos.